Nosotros tenemos que continuar, tenemos que ir al análisis de lo que está pasando y hasta ahora recibimos a Ignacio García Valdecasas, embajador de España retirado. Ignacio, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Como siempre, te saludo a ti y a vuestra audiencia de Negocios TV. Nosotros encantados de recibirle un día más y sobre todo teniendo la mirada ahora mismo en ese plan de paz que está Joe Biden, la Casa Blanca, intensificando la ofensiva diplomática, pero que no termina de convencer. Jamás no cree que tenga compromiso para evitar que vuelva a sufrir unos ataques por Israel. Y bueno, Netanyahu, el gobierno israelí, diciendo que tiene lagunas. ¿Cuál es la lectura ahora mismo? Porque Estados Unidos está convencido de que puede salir adelante, pero las posiciones siguen muy enrocadas. Bueno, como hemos venido viendo en los últimos meses, la administración Biden está en una posición imposible. Por un lado, por arriba tiene al gobierno israelí y al lobby israelí en Washington, que son muy poderosos, pero por debajo tiene a una gran parte del electorado demócrata que es pro-palestino y que quiere acabar con la masacre y que quiere acabar con esta carnicería. No deja de ser extraordinario que la embajadora representante de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad diga que los miembros del Consejo no deben dejar pasar esta oportunidad y deben hablar con una sola voz. Debemos de recordar que si el Consejo no ha hablado por una sola voz durante los 2 últimos años, ha sido precisamente por el veto de Estados Unidos a todas las resoluciones que se han presentado en el Consejo de Seguridad para solicitar el alto el fuego. En este escenario lo que está diciendo Hamás es que no tiene garantías y por otra parte Netanyahu dice hay lagunas, pero claro, evidentemente el que está también entre la espada y la pared es un Netanyahu que ve como el gobierno hace aguas si dice sí. Claro, si de Estados Unidos, si la administración Biden definitivamente quiere ir hacia el alto el fuego permanente, o que sea un armisticio a la coreana, un alto el fuego permanente, se va a enfrentar con el gobierno de Netanyahu. Y en esa situación lo más probable es que los dos pequeños partidos de la derecha religiosa radical, hagan saltar el gobierno. Pero es posible que la presión de Estados Unidos sea tal fuerte que se pueda bien solucionar la crisis interna israelí. Yo francamente no sé por dónde va a salir, porque si Estados Unidos presiona de verdad, Netanyahu no va a aceptar un alto fuego permanente porque va a saltar su gobierno por los aires. Por eso, precisamente por eso, porque jamás conoce eso, jamás no se fía de que firmen un acuerdo para soltar los rehenes con un alto el fuego y que luego el alto el fuego no sea permanente. O sea, jamás lo sabe, jamás se niega. Pero es que el gobierno de Netanyahu también está negándose a aceptar el plan de Joe Biden y Biden está insistiendo porque se encuentra en una situación desesperada electoralmente. Pero en el escenario está esa ofensiva diplomática, Biden peleando para conseguir sacarlo adelante, ha hablado con Qatar, que sin lugar a dudas es uno de los mediadores por excelencia desde que se desatase el conflicto, para que haga lo posible para que jamás acepte ese comunicado conjunto de otros países como Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudí apoyando el plan de paz, pero claro, hay que convencer a Hamás también. Y las garantías hasta que... Sí. Es que lo más probable es que si eso ocurre así sea un engaño a Hamás, porque se va a soltar los rehenes, se va a hacer un alto el fuego que luego no va a ser permanente, porque luego va a seguir la ofensiva israelí. Si Estados Unidos quisiera obligar al gobierno israelí a hacer algo, no tendría nada más que cerrar el grifo del suministro de armas y municiones. Si no lo ha hecho es porque no va en su política y porque dentro de los equilibrios de política interna de Estados Unidos, el lobby israelí, pues enfrentarse con el lobby israelí tiene consecuencias muy serias. Entonces, jamás no se fía y posiblemente tenga algo de razón, porque si Estados Unidos hubiera querido forzar a Israel ya lo hubiera hecho y lo puede hacer en cualquier momento. ¿Cuál puede ser entonces el precio político que pague Biden? Porque parece que ahora mismo está echando toda la carne en el asador. Después de llevar meses diciéndole a Netanyahu no lances la ofensiva en Rafah, han cortado solamente un envío de armas para evitar una gran ofensiva en Rafah, pero ahora toda la carne en el asador, disparando diplomáticamente a todos los lados, pero las partes implicadas siguen enrocadas y no parece que ninguna vaya a moverse. ¿Qué puede suponerle a Biden?
Lo vamos a ver con más claridad en el momento en que podamos leer el texto de la resolución que Estados Unidos presenta al Consejo de Seguridad. Ahí ya nos dará una pista si es una propuesta seria que está dispuesto Estados Unidos, por un lado, a imponerla a Israel y, por otro lado, una vez que la imponga verdaderamente esa solución de un alto el fuego permanente, movilizarse para obligar a Hamás a aceptarla. Lo vamos a ver cómo Estados Unidos maniobra en el Consejo de Seguridad y qué texto presenta en el Consejo de Seguridad. Ahí ya empezaremos a ver algo más claro la jugada diplomática de Estados Unidos, porque es cierto que están haciendo una jugada, pero puede ser también simplemente una pantomima, un pequeño teatrillo, como ya ha hecho en muchas ocasiones, de hacer una postura verbal firme frente a Israel, pero cuando en realidad en la práctica le siguen prestando todo tipo de ayuda tecnológica, científica, militar, de armamentística, etcétera, etcétera. Puede que estemos una vez más ante una iniciativa puramente cosmética de enfrentarse aparentemente al gobierno de Israel, cuando en realidad no es así. A la idea de conocer en detalle ese texto, esa propuesta de resolución, luego llegamos a lo que suele ser la batalla de fuerzas dentro de ese Consejo de Seguridad, porque de hecho lo hemos visto en distintas ocasiones con el propio veto de Estados Unidos. Quien lo lleva es Estados Unidos y sus oponentes siguen estando donde están. Ahora mismo, en ese intento por frenar toda esa ofensiva en Gaza, porque parece que en eso sí que hay un acuerdo, el hecho de que lo presente Estados Unidos puede ser... puede ganar el favor o puede encontrarse con una gran oposición para sacarlo precisamente en ese Consejo. Si Estados Unidos presenta esta iniciativa ahora es sobre todo por cálculo electoral, seamos sinceros, porque para presentar iniciativas ha tenido muchos meses, hasta años, y podía haberlo hecho antes, y si no lo ha hecho porque no ha querido, porque no tenía ningún coste político y electoral. Yo estoy convencido de que si se trata de una iniciativa sincera y lo que quiere es alcanzar un alto fuego permanente, no va a tener ningún inconveniente ni ninguna oposición dentro del Consejo de Seguridad. Al contrario, los miembros del Consejo de Seguridad durante los últimos meses han estado proponiendo resoluciones para llegar a un alto el fuego, y ha sido precisamente Estados Unidos quien las ha ido vetando una tras otra. Precisamente lo que está siendo esa campaña diplomática de Estados Unidos, el otro gran foco de atención, sin lugar a dudas, está en Ucrania, en la guerra frente a Rusia. Hemos visto como en las últimas horas, por parte de la Casa Blanca, contactos con los países bálticos para avanzar de cara a la cumbre de julio en la OTAN en Washington. En la cumbre de la OTAN, ese acercamiento, ese futuro de la OTAN dentro de Ucrania, dentro de la OTAN, al mismo tiempo que Ucrania está pidiendo más permiso para atacar más puntos en territorio ruso con armas occidentales. No sé, ahora mismo, esa defensa de la entrada de Ucrania en la OTAN y esas peticiones de la OTAN, si no supone demasiado riesgo, demasiada posibilidad de escalar el conflicto. Sin duda, sin duda. Yo lo llevo diciendo hace bastante tiempo, vamos poquito a poco escalando. Y cuanto más escalemos, más posibilidad hay de que haya un accidente, un imprevisto, un malentendido, y lleguemos a una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, y posiblemente a una escalada nuclear. Vamos demasiado alegremente subiendo los peldaños de la escalada, y los gobiernos no están avisando a sus opiniones públicas y a sus parlamentos de los riesgos que estamos adquiriendo. En el caso español, por ejemplo, pues hemos firmado un acuerdo de seguridad, le puede llamar memorándum de entendimiento, puede llamarle como sea, se trata de un acuerdo para suministrar armas por un valor de 1.000 millones, entonces, sin pasar por el Parlamento, con la complicidad o la ayuda de la oposición, y la única oposición es la del socio minoritario del propio gobierno. Pues son verdaderamente circunstancias extraordinarias donde la oposición apoya al gobierno y donde es el socio minoritario del gobierno el que hace la oposición. Y vamos subiendo poco a poco, y ya lo dijo Habermas, el filósofo alemán, poco después de empezar la guerra, que sería Rusia, sería el presidente Putin quien decidiría en un momento u otro cuando nos considera beligerantes, porque estar en guerra, estamos en guerra, de una manera o de otra. Lo único que Ucrania está poniendo el escenario de destrucción y está poniendo los muertos, y será la Federación de Rusia quien decida en qué momento y cómo nos considera beligerantes en el conflicto.
En esa radiografía precisamente está señalando lo que es la petición de Ucrania, ¿vale?, de usar las armas occidentales en territorio ruso, y cómo España, por ejemplo, ha aprobado ese último paquete armamentístico. Pero en un momento en el que Europa está hablando de coordinar, de aumentar la capacidad de defensa, vemos como de nuevo hay discrepancias, porque sí, ha habido algún país que dice, vale, sí, como dan el visto bueno para utilizar esas armas en suelo ruso, pero España, Italia, hoy mismo señalando, vale, vamos a enviar sistemas de defensa aérea, ponen esa línea roja, es decir, no se puede tocar territorio ruso. ¿Qué mensaje de unidad puede haber si ni siquiera, de nuevo en esto, son caminos divergentes y además enfrenta y mucho lo que está siendo la actitud, pero que al mismo tiempo pone a Europa en el punto de mira frente a Rusia? Sí, bueno, eso no es nuevo y tampoco es muy grave. Esa diversidad dentro de la OTAN pues existe desde que empezó la guerra, incluso antes de que empezara la guerra. Es posible que las explicaciones que haya dado algunos miembros de nuestro gobierno, del gobierno español, correspondan con la realidad, sean ciertas y verdaderas, en el sentido de que las armas que vamos a suministrar no son las más adecuadas para hacer un ataque dentro del territorio ruso. Vamos a esperar a verlo. Pero lo que sí quiero señalar es que hemos dado un pequeño pasito. Ahora podemos atacar, ahora Ucrania puede atacar el territorio ruso con el arma que le dan los países de la OTAN. Que ahora la última noticia ha sido la del gobierno de los Países Bajos, que autoriza a que sus F-16 estacionados en Ucrania puedan atacar objetivos dentro del territorio ruso. El primer pasito es, pero no muy lejos de la frontera, a los alrededores de la frontera rusa, porque es desde el otro lado de la frontera rusa desde donde se dirigen los ataques a la ciudad de Kharkov. Es un pequeño paso, pero posiblemente dentro de 2 o 3 meses, y nos parecía una línea roja infranqueable hace 6 meses, es posible que dentro de 2 o 3 meses el pequeño paso sea un poquito más grande y ya en vez de estar junto a la frontera, 50 o 100 kilómetros de la frontera, pues sean 200 kilómetros, y bueno, poquito a poco nos vamos a encontrar inmersos pues posiblemente en la Tercera Guerra Mundial, que es lo que ha dicho Biden, que no quiere ser el causante de la Tercera Guerra Mundial, y precisamente es él el que sería el causante de la Tercera Guerra Mundial. Claro, Ignacio, precisamente... Pero nuestro gobierno pues no nos están informando, no nos están avisando y no nos están consultando a través de nuestros parlamentos. Claro, acaba de señalar 2 puntos claves, porque en el discurso está la defensa, las declaraciones, ¿no?, que se hacían desde la Casa Blanca. Oye, Joe Biden no quiere ser el impulsor de una tercera guerra mundial, al mismo tiempo dentro de la OTAN, dentro de los países que envían armas, esos F-16. Pero es que Sergei Lavrov, el jefe de la diplomacia rusa, decía hace unos días en una entrevista precisamente cómo el uso de esos F-16 dice ser una señal nuclear, precisamente por eso, porque pueden estar enmarcados, pueden llevar ese tipo de armamento y como tal es un arma que sí es diferente en la lectura por parte de Rusia. No solamente la actuación, sino la utilización de ese armamento puede elevar aún más lo que puede ser la respuesta por parte de Rusia, es decir, en un momento en el que dice, vale, yo puedo disparar los puntos, desde los emplazamientos desde los que parte el ataque hacia Kharkov, hacia Ucrania, pues a lo mejor Rusia puede decir, vale, pues yo puedo también atacar las bases desde donde parten esos F-16 o buscando, ¿no?, extender la respuesta. No, desde luego, si los F-16 despegan y aterrizan en aeródromos, en aeropuertos situados en los países de la OTAN, en ese momento esos aeropuertos y esos aeródromos se convierten en objetivo de guerra para las Fuerzas Armadas rusas. No faltaba más, es absolutamente lógico. Pero si funcionan, si operan desde aeropuertos ucranianos, pues esos F-16 van a ser objeto también de ser objetivos militares para la Fuerza Armada rusa. Pero es que lo que hay que tener también presente es que gran parte de este armamento sofisticado que los países de la OTAN estamos dando a Ucrania, lo único que van a hacer los ucranianos es empujar el botón, pulsar el botón para el disparo, porque todo lo demás lo tienen que hacer técnicos de los países de orígenes, porque Ucrania no tiene capacidad, no tiene técnicos para manejar ese armamento. Y ese armamento, sean misiles o sean aviones, lo está manejando personal de la OTAN. Es decir, que cada vez está más claro que estamos entrando en guerra.
porque realmente la luz verde a esos F-16 son los F-16 que están en Ucrania, no parten desde suelo belga. En este escenario seguimos avanzando, ya queda poco, la semana próxima, el 15, ¿no? 16, es la cumbre de Suiza, esa cumbre que comienza ya con la ausencia de Rusia. También China señalando que no va a ir, Estados Unidos acusando a China Ucrania acusando a China de querer cargarse, ¿no?, la cumbre en ese apoyo a Rusia, y Estados Unidos que finalmente va a enviar a la vicepresidenta Harris. No sé qué podemos esperar de esa conferencia, porque cumbre de paz no parece. El hecho de que vaya Harris ya es un indicador de que los norteamericanos temen que hay un alto grado de probabilidad de que sea un fracaso estrepitoso. Porque si estuvieran convencidos de que va a ser un éxito, pues no iría Kamala Harris, sino que iría Joe Biden. Eso como número uno. Número dos, los chinos ya dijeron en su día que les parecía una broma de mal gusto convocar una conferencia de paz en donde no está invitada una de las dos partes del conflicto. Y yo, personalmente, por lo que respecta a mi opinión, a mi modesta opinión personal, pues creo que los chinos tienen razón. Convocar una conferencia de paz en una guerra y no invitar a una de las dos partes en el conflicto, pues lógicamente va a llegar a muy poco lado, salvo que se trate de un evento para recaudar fondos y para recaudar apoyos en otros foros económicos, sociales o internacionales. China mantiene su posición, yo no sé si estará o no presionando a otros estados para que no vayan, pero me parecería absolutamente normal, porque China, hemos visto en el viaje, en la visita oficial de Putin a Pekín, China no va a dejar caer a Rusia y le va a apoyar todo lo que hace falta. Y si en un momento determinado la fábrica china se tiene que poner a fabricar miles y miles y millones de drones, se van a poner a fabricar miles y millones de drones y se los van a dar a Rusia, con armamento o sin armamento. Entonces es lo lógico. Lo que ocurre es que estamos en unos tiempos tan extraordinarios que se convocan conferencias de paz sin invitar a una de las dos partes en el conflicto. Ignacio, ya que ya está China puesta en la conversación de esta mañana, quería preguntarle, porque precisamente estamos hablando siempre de los puntos calientes en el Oriente Medio, en Ucrania, pero sin lugar a dudas en Asia la tensión se está incrementando. Lo hemos visto en las últimas horas, Corea del Sur levantando, ¿no?, ese tratado de violencia que tenían establecido con Corea del Norte. Esta mañana esas noticias en las que precisamente advierte sobre lo que puede ser la respuesta a cualquier actuación por parte de Pyongyang. La noticia que esta mañana precisamente lo que decíamos es como Corea del Sur ha restablecido la actividad militar a lo largo de la frontera norcoreana, al tiempo que China también está advirtiendo contra la autodestrucción para aquel que busque la independencia de Taiwán. ¿Cuál es la lectura ahora mismo de esa intensificación de la tensión en Asia? Pues algunos pueden estar pensando, lamentablemente, y que pueden ganar pescando a río revuelto, y que si la tensión va a subir y el conflicto va a escalar en Ucrania, pues puede ser el momento para cambiar el status quo en el Extremo Oriente. No parece que lo esté haciendo China, afortunadamente, y no creo que Estados Unidos vaya a cometer la locura de abrir un segundo frente en el Extremo Oriente, en el Pacífico, sin que haya ocurrido ningún elemento que haga necesario cambiar la situación actual. Sí, francamente, corren tiempos convulsos donde posiblemente las mentes de los gobernantes se estén viendo afectados por algunos campos magnéticos. Parece como si estuviera ocurriendo algo de ese tipo, porque son las noticias se suceden una detrás de otra, y cuando uno está analizando una, pues enseguida llega algo todavía más trascendente. Pues Ignacio, como siempre, una vez más, por haber estado con nosotros aquí en Negocios Televisión, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias, me tenéis como siempre a vuestra disposición. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.